Hoy vamos a desentrañar un momento histórico absolutamente fascinante, el Tratado de Utrecht. O bueno, mejor dicho, la red de tratados que entre 1713 y 1715 pusieron fin a la larguísima y cruenta Guerra de Sucesión Española. Y ojo, porque este no es el típico acuerdo de paz aburrido que estudiamos de pasada. Es justo el momento exacto en el que el mapa del mundo se rediseñó de arriba abajo, creando un equilibrio de poder global cuyas ondas expansivas, creedme, nos siguen golpeando hoy en día. Para que no nos perdamos en este complejo tablero de ajedrez, vamos a dividir la explicación en 6 puntos clave. 1. El origen del conflicto. 2. Un giro histórico inesperado. 3. Traiciones y acuerdos secretos. 4. El caso de los catalanes. 5. El nuevo mapa europeo. Y 6. El equilibrio de poder. Empezamos por el principio de todo. Punto número 1. El origen del conflicto, o la amenaza de un superestado. Todo arranca a principios del siglo XVIII. Carlos II de España, el último de los Austrias, muere sin dejar descendencia, y en su testamento nombra heredero a Felipe de Borbón, que era francés. Claro, esto desata un pánico absoluto en Europa. El continente se queda literalmente entre la espada y la pared. Fijaos en el dilema. Por un lado, si Felipe gobernaba, existía el miedo real de que las coronas de Francia y España se fusionaran, creando una monarquía universal invencible. Para evitar semejante bloque, potencias como Inglaterra, Holanda y Austria proponen a su propio candidato, el archiduque Carlos de Austria. Pero, por supuesto, esto también era un peligro gigantesco, porque corrían el riesgo de resucitar un imperio inmenso bajo los Habsburgo. Básicamente, se inició una guerra a gran escala para evitar que un solo bando se tragara a todo el continente. Y justo cuando la guerra estaba en su punto más álgido, dividiendo a toda Europa, giro de guión. Sección 2. Un giro histórico inesperado. La muerte de un emperador. Es que la ironía de la historia es a veces increíble. En abril de 1711, el emperador austríaco José I muere de forma repentina. ¿Y a que no adivináis quién era su heredero? Su hermano, el mismísimo archiduque Carlos. Sí, el mismo candidato que los aliados querían poner en el trono español. Carlos se va de Barcelona, lo coronan emperador Carlos VI y de la noche a la mañana el tablero se da la vuelta por completo. Ahora resulta que el candidato aliado heredaba el imperio austriaco, lo que significaba que una unión austro-española era igual de peligrosa para el continente que la temida alianza franco-española. Vamos, que salieron de Málaga para meterse en Malagón. Como podéis imaginar, esta casualidad brindó la excusa perfecta para cambiar de lealtades radicalmente. Pasamos a la sección 3, traiciones y acuerdos secretos, a puerta cerrada. Fijaos a qué ritmo frenético se movió la diplomacia a partir de aquí. El nuevo gobierno británico, que buscaba la paz a toda costa, utilizó la coronación de Carlos VI para irse a negociar en secreto con la Francia de Luis XIV, y lo hicieron totalmente a espaldas de sus aliados holandeses y austríacos. Desde abril de 1711, Gran Bretaña va a lo suyo, priorizando sus intereses comerciales por encima de los objetivos de la Gran Alianza. La cosa llegó a tal punto que, en julio de 1712, las tropas británicas reciben la increíble orden de cruzarse de brazos en plena batalla. Literalmente abandonaron virtualmente la guerra para ir allanando el camino al Tratado de Utrecht. Claro, en la corte de Viena la indignación fue mayúscula. Lo resumieron a la perfección con esta frase: después de tantas victorias, el emperador y el imperio quedan abandonados por sus amigos. Y este es el quid de la cuestión. La paz de Utrecht no fue un gran abrazo colectivo donde todos se dieron la mano. Fue una paz forzada, impuesta sobre Europa por una Gran Bretaña que decidió vender a muy buen precio su retirada militar. El emperador Carlos VI, como era lógico, se negó en redondo a firmar al principio, sintiéndose profundamente traicionado. Esta diplomacia implacable de despacho tuvo consecuencias directísimas en la península ibérica. Así que vamos a la sección 4. El caso de los catalanes, abandonados a la nueva planta. Para entender la postura de la corona española durante estas tensas negociaciones, hay que fijarse en las palabras que Felipe V le dirige a su abuelo Luis XIV. Él consideraba que los catalanes sencillamente se habían rebelado al apoyar al archiduque Carlos. Pese a que al principio hubo peticiones para conservar los fueros e instituciones de Cataluña, Felipe V no dio su brazo a torcer. Argumentaba que mantener esas leyes sería como anular su propia autoridad y vivir expuesto a continuas revueltas. Para él, centralizar el poder del Estado no era una opción, era una necesidad imperiosa. Y el desenlace diplomático aquí fue tajante. El gobierno británico, que tenía muchísima prisa por firmar la paz, cedió ante la obstinación de Felipe V. Sí, Gran Bretaña consiguió que se garantizara la vida y los bienes de los ciudadanos, pero renunciaron definitivamente a su exigencia de mantener las instituciones y las leyes del Principado de Cataluña. El tratado fijó que recibirían únicamente los mismos privilegios que los habitantes de Castilla. Tras esto, las tropas aliadas evacuaron,
La Junta General de Brazos tomó la decisión de seguir resistiendo en solitario, aguantando un asedio durísimo hasta que Barcelona capituló el 11 de septiembre de 1714. Mallorca lo haría en julio de 1715, dando paso libre a la aplicación de los famosos decretos de nueva planta. Y con las batallas casi terminadas, llegó la hora de repartir el continente. Sección 5. El nuevo mapa europeo. El botín de guerra. La magnitud de la reestructuración territorial fue colosal. Si miramos el balance final, el gran perdedor en Europa fue, indiscutiblemente, la monarquía de España. Para asegurar que ninguna potencia dominara el continente, el Imperio español se desmembró. Austria se llevó un botín valiosísimo, apoderándose del Milanésado, Nápoles, Cerdeña y Flandes. El Ducado de Saboya, que salía muy reforzado, obtuvo Sicilia. Pero el verdadero ganador geopolítico de todo esto fue Gran Bretaña. Se adjudicaron enclaves navales ultraestratégicos en el Mediterráneo, como Menorca y Gibraltar, y además sumaron inmensos territorios coloniales en Norteamérica como Terranova y Nueva Escocia, que se los arrebataron a Francia. Pero ojo, la jugada maestra británica no fue solo de tierras, fue profundamente comercial. Y aquí entramos en un capítulo sombrío pero crucial de la historia. A través de Utrecht, Gran Bretaña logró unas concesiones económicas sin precedentes, rompiendo por primera vez el monopolio comercial hermético que España había mantenido en América durante 2 siglos. El más significativo fue el asiento de negros. Básicamente, un monopolio otorgado por 30 años a la Compañía de los Mares del Sur británica para el tráfico de personas esclavizadas hacia las posesiones españolas. 144.000. Esa es la cantidad de seres humanos esclavizados que, según la letra pequeña de este tratado legal, Gran Bretaña estaba autorizada a traficar hacia la América española. Es una cifra que pone los pelos de punta, la verdad, y subraya tristemente cómo el enriquecimiento comercial y la hegemonía global de ciertas naciones se cimentó sobre un sistema económico deshumanizador y cruel a una escala transatlántica enorme. Además de esto, se sumó otra ventaja económica tremenda, el navío de permiso. En teoría, era un solo barco británico de 500 toneladas autorizado a vender mercancías libres de aranceles una vez al año en la feria de Portobelo. Pero en la práctica, este barco fue el caballo de Troya perfecto para el contrabando masivo y sistemático. Gran Bretaña había logrado meter un pie en el mercado más lucrativo del mundo, debilitando irremediablemente la economía del Imperio español. Y todo lo que hemos visto hasta ahora nos lleva a las consecuencias finales. Sección 6. El equilibrio de poder y el ascenso de la supremacía marítima. El orden mundial que gobernaría todo el siglo XVIII se sostuvo sobre 3 grandes pilares que salieron de aquí. Primero, se garantizó legalmente la separación permanente de las coronas de Francia y España. Felipe V fue reconocido rey, pero renunciando para siempre a sus derechos sobre el trono francés. Segundo, se creó un equilibrio territorial en Europa continental utilizando a Austria como contrapeso frente a la influencia francesa. Y tercero, y esto es clave, la paz catapultó al Reino Unido a ser el árbitro internacional absoluto, apoyado en su indiscutible nueva hegemonía naval y comercial. Fue el fin definitivo de la hegemonía española iniciada en el siglo XVI y el albor de la llamada Pax Británica. Para finalizar este análisis, os invito a reflexionar sobre una cosa. La historia no es algo que ocurre en el vacío y se quede cogiendo polvo en el pasado. El mapa de Europa cambió con unas firmas en la ciudad neerlandesa de Utrecht hace más de 300 años, pero el eco de aquellas decisiones sigue abriendo los telediarios actuales. Las disputas territoriales que perduran hoy en día, como el particular estatus de Gibraltar bajo soberanía británica, nacieran exactamente de la tinta de aquellos documentos legales. Comprender Utrecht es, en gran medida, comprender los cimientos de nuestro mundo actual. Esperamos que esta explicación os haya aportado algo de luz sobre uno de los tratados más influyentes de la humanidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.